¿Te gusta México? Pues es hora de destruirlo y partirlo en varias partes. México, el norte, el centro y el sur. Y cada una divide en partes. Y cada parte divide en más partes. Hay que cortar todo México. ¿Y Argentina? ¿Te gusta Argentina? Pues también hay que partirlo. En general, la idea del anarquismo es que hay que romper cada ciudad. Toma en cuenta que hay mucha diferencia social. Es muy diferente un lugar en la capital que otro lugar, por ejemplo, rural. Hay diferencia de cosmovisiones, diferencia de ideas, y cada uno tiene una forma de gobernarse a sí mismos muy puntual. Lo que opina, por ejemplo, la ciudad es siempre industrializar, crear más empresas. La gente rural, no siempre, pero piensa también en la idea de vamos a tomarlo más tranquilo. Hay que crear lo suficiente. Claramente hay diferencias en diferentes personas, pero cada una de las ciudades tendría que poder organizarse y gobernarse como les dé la gana. Y esta es la propuesta anarquista. Es mejor vivir en comunidades más pequeñitas para que la gente tenga el poder y se sienta de verdad parte de un lugar que se autogobierna. Entiendo que esto es más bonito, pero es irreal. ¿Cómo se va a lograr que los países se dividan? Cada país gigante tiene demasiado poder. Brasil, por ejemplo, es demasiado grande. ¿Cómo convencerías a que la gente pudiera siquiera partirse en partes? Y en general los países ya tienen partes. ¿Por qué te harían caso? La gente, por ejemplo, se siente brasileña, pese a que esté en varias partes. Y pongamos el ejemplo de China. China, por ejemplo, tiene un régimen único. Todo Occidente odia eso. Y aún así estarían de acuerdo en que los chinos se sienten parte de su cultura. Que el partido único en China haya logrado desestabilizar la pobreza y que haya mucho menos pobreza es un gran logro para ellos. Ok. Entiendo el punto, pero tomemos en cuenta cuál es el objetivo de un gobierno. ¿Para qué el gobierno hace todo? En teoría es para que la gente esté mejor. Pero miremos el caso de cómo la gente, por no tener un gobierno que sea representado por ellos mismos, hacen barbaridades. Caso 1. Lo que pasó con el tabaco en Estados Unidos y en todo el mundo. Las tabacaleras, por el lobby que tenían ellos, lograron impulsar esta posición de que no estaba mal dañar con tabaco a la gente, que el cangrejo era simplemente una cosa más que pasaba y no tenía que ver con el tabaco, lo cual es falso. Pero únicamente con sembrar duda a la gente, lograron que el Congreso impida que el tabaco sea restringido. Yo estaba en contra de la gente, claramente que sí, pero aún así se hizo. Y esa es la parte mala del capitalismo, que las empresas pueden hacer lobby contra el interés de la gente. Pero también tomen en cuenta esto. Cuando uno se organiza capitalistamente, lo que hace es generar demasiado crecimiento económico, algo que no es muy usual. Después de la posguerra, fueron los años dorados de Estados Unidos. La gente vivía muy feliz porque aparte que había una fuerte sindicalización y las empresas crecían demasiado, esta plata se podía redistribuir y por eso la gente estaba feliz con el crecimiento económico generado por el capitalismo, porque una persona tenga demasiado dinero, pero por su innovación y por su mejora en la industria y su empuje, generaba que también los demás tuvieran dinero. Ahora, ¿cómo sería en el socialismo? Algo positivo, pues puede ser que si el Estado se centra en una industria, puede hacerla muy bien. El caso clásico es los cubanos y la medicina. La medicina cubana está muy elevada porque el Estado se ha centrado en formar médicos. Y de esa forma, los médicos fueron desarrollados por la industria centralizada en solamente el Estado. El Estado dominaba todo Cuba y eligieron qué industria mejorar. Una que sea para la gente, como es la salud. Pero también puede pasar lo contrario, por ejemplo, lo que pasó con Rusia cuando eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Rusia se estancó porque ese país, que es gigante, no logró saber distribuir la economía y que un Estado, al centralizar toda la economía y toda la decisión económica en un solo aparato, no supieron cómo ordenarse para poder hacer efectiva tanto el desarrollo de las industrias como también la mejora económica de todo el país. Ahora, ¿qué presenta el anarquismo como una vía diferente? El anarquismo es tener comunidades que puedan tener una incidencia directa en las políticas públicas. O sea, no esperamos a que mi gobernante me diga qué hacer, sino que lo que yo hago es yo mismo voy a votar sobre cada decisión que hay. Y la economía se organiza, en teoría, por la gente. Es decir,
una empresa no es de un dueño, sino es de la gente. Claramente todos tienen cosas, o sea, yo tengo mi bicicleta, yo tengo mi casa, pero eso no quiere decir que uno no pueda decidir sobre lo que pasa en cada organización económica, o sea, en cada empresa. Y esta es la idea, básicamente. Nos organizamos de alguna forma inventada. Ten en cuenta que tanto capitalismo como socialismo, como cualquier otra perspectiva, es inventado. Todas son invenciones humanas sobre cómo organizarnos. Ninguna es natural. Ok, sí, todo es inventado, pero ningún gobierno cambia tan rápido. Te pregunto otra vez, ¿cómo se va a lograr un cambio hacia el anarquismo? ¿Cómo? Y te pongo ejemplos. La servidumbre cambió demasiado lento, demoró años de años. ¿Cómo se va a lograr un cambio tan rápido? Por ejemplo, pasar de un sistema esclavista con los romanos hacia uno feudal donde haya reyes y haya gente que domine la tierra. Pasó mucho tiempo para que cambie eso. Incluso hasta ahorita hay esclavos. ¿Cómo se logra que la gente se convenza de que es mejor el anarquismo que tú tanto defiendes? ¿Y sabes cómo así se hizo tan rápido el socialismo? Con violencia. ¿Estás abogando por violencia? ¿Bakunin piensa que debe ser violento? Porque lo que hizo Lenin fue perseguir al zar, destruirlo y luego recién implantar el socialismo a su manera y violentamente. ¿Piensas que tenemos que imponer las ideas de los demás entonces? Pues yo creo que ya hay alguna evidencia de que las ideas del anarquismo están por ahí. Por ejemplo, ¿qué cosa es "viva la libertad, carajo"? ¡Viva la libertad, carajo! La frase de Milei, la frase más importante de Milei. Pues yo creo que son ideas que ya están vigentes en el imaginario popular. Es un llamado real de la gente a tener libertad, obviamente. Pero ¿por qué atrae tanto? Porque la gente en verdad se siente que no está gobernando su vida. Su vida está dictada por alguien más, que es la gente que tiene el poder en el Estado o en las empresas, aunque ellos creen que la empresa los va a liberar. Pero bueno, el punto está en que se sienten atrapados por el Estado mismo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ellos quieren sentir que tienen la rienda de su vida, que pueden hacer algo o la diferencia con su vida. Nuestra comunidad odia a los políticos porque son gente que nos han robado la libertad de poder hacer lo que queramos con nuestra vida. Luego no se dan cuenta que también eso han hecho los empresarios, pero bueno, tema aparte. El punto está en que esto conecta con las clases medias y sobre todo con los jóvenes. Se sienten ellos que están muy bien representados ahora sí. Y acá algo muy importante. Los libertarios y los anarquistas tienen mucho en común. No son tan diferentes. Porque están buscando, al fin y al cabo, que cada persona se gobierne a sí misma, sin nadie aparte que los domine. Claramente el libertario piensa que un empresario va a ser alguien que quiere su libertad y por eso no va a atacar a los demás. No va a querer tener dominación sobre los demás. Mientras que el anarquista va a pensar que tanto el Estado como también los empresarios van a querer dominar la sociedad e impedir que haya libertad real. Ok, pero de nuevo, ¿cómo se va a lograr el cambio? Porque, por ejemplo, los libertarios ya han intentado hacer esto varias veces. Está el ejemplo quizá horrible de Somalia. Somalia no tiene Estado y aún así fracasa. O el ejemplo de gente que ha intentado hacer su comunidad libertaria, como Gal Gulch o Liberland, lugares que intentaron ser libertarios. ¿Pero se pudo hacer algo parecido? No. No se puede lograr algo tan fácilmente, porque no están las ideas supuestamente tan buenas hechas en práctica. El libertario también es utópico, igual que el anarquista. Entonces pregunto una y otra vez, ¿cómo se va a lograr hacer el cambio hacia el anarquismo? Ok, voy a responder ahora sí a la pregunta tan incisiva. Hay dos formas de hacerlo. La primera es la marxista. Marx era muy conservador en el sentido de cómo llegar a la evolución. Marx no es Lenin. Marx es mucho más pausado. Él piensa que lentamente, por el cambio cultural, uno va a llegar a la conclusión de que es más racional ser socialista y luego va a llegar a la conclusión de que es más racional ser comunista. Porque la gente se va a dar cuenta que es injusto que yo, siendo un empleado industrial, gane tan poco dinero y no tenga ninguna participación dentro de la empresa. Pero la forma de Bakunin no es parecida para nada a eso. Bakunin habla de los desposeídos, de la gente que tiene tan poco que no tiene nada por perder, porque sabe que su única forma de poder surgir es reclamando lo que es suyo, destruyendo el sistema. Si hablamos de alguien que es violento de verdad, hablamos del anarquismo de Bakunin, muy parecido a lo que hizo Lenin. Tomar las armas, lo cual es horrible, y destruir el sistema. ¿Cuál sistema? El financiero, el empresarial, el estatal, todo. Para que una sociedad hecha de escombros, de a pocos,
se va formando porque la gente va a comenzar a pensar y decir, oye, no soy tonto, yo puedo hacer una mejora en este mundo. Y lo haces de a pocos. Y de hecho Bakunin plantean esta idea de la hermandad secreta, una sociedad oscura que intenta hacer actos de terror para cambiarlo. Por eso Lenin está tan junto a Bakunin. Y por eso en verdad toda esta idea de toma del poder por la fuerza deviene en grupos de terror en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Y antes de acabar, por favor, si es que te gustó el contenido, dame un like. Un like que no cuesta nada. Ahora me van a decir, no, esto es muy real, nunca ha pasado en la vida. Yo creo que el lugar más anarquista que hay ahorita en la Tierra es Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza es un lugar pequeñito, es un pedacito de país. Es una confederación de 26 cantones. Y cada cantón tiene municipalidades pequeñas que van desde los 40 más o menos de habitantes hasta los 400.000. Y aún así, una municipalidad de 400.000 es pequeña, comparado con, por ejemplo, ciudades como Lima, que tienen 10 millones de habitantes. Y los suizos votan de 3 a 4 veces por año por temas políticos. Y si a un suizo no le parece una ley, debe juntar 50.000 firmas, nada más. No es mucho en verdad. Y si es que no le parece, por ejemplo, una ley de la Constitución de Suiza, junta 100.000 firmas. ¿Para qué son las firmas? Para que vaya a referéndum y todos votan. Y todas las decisiones se toman en conjunto. Claramente esto no es anarquismo, porque el anarquismo tiene que ver con que las empresas mismas tengan decisiones de la comunidad. Pero es un gran avance que políticamente ya haya eso. La gente piensa que estamos imposibilitados de poder pensar y poder hacer política. Y no, 1, tenemos la capacidad, y 2, tenemos la capacidad no solamente de pensar, sino también de pensar en conjunto, de dialogar y todos en conjunto tomar decisiones. No somos tontos y no somos parias. Somos tanto individuos como también comunidades.